Buenas tardes. En esta oportunidad voy a hablarles acerca de los conceptos y términos que se tienen y se manejaron en la historia sobre la antipsiquiatría. Primero que todo, el término utilizado era locura y su concepto fue tener unas conductas o presentar algunas conductas y comportamientos de personas que para ese entonces se tomaban como anormales. Esas conductas que las personas tenían se castigaban o se trataban de curar de cierta manera con castigos severos, brutales, que realmente, si se tiene en cuenta la modernidad, atentaban totalmente contra los derechos humanos. Esos castigos se tenían control únicamente de manera policíaca o de hecho judicial de cierta manera, pero no se llevaba a cabo ningún tratamiento médico, puesto que no era considerado un tratamiento una enfermedad médica. Al contrario, lo que se tenía o el concepto errado que se tenía era una actitud o un comportamiento demoníaco en estas conductas presentadas por las personas de enfermedades mentales, lo cual se consideró luego del tiempo este nuevo término, enfermedad mental. Para este entonces es el siglo XVIII. En este siglo XVIII se tiene en cuenta más la parte humana, se tiene en cuenta más como tal el buen trato hacia las personas que tenían estos comportamientos. Estos comportamientos y estas conductas se tenían en cuenta como una guía espiritual y se dio un lugar, un espacio donde eran guiados estas personas de manera espiritual, a una manera como de orientación más que un tratamiento. Los tratamientos aún no existían para ese entonces, puesto que aún se consideraba parte de una enfermedad mental según las conductas presentadas, pero tampoco se tenía un concepto médico. En ese entonces se dieron lugares o asilos, por así llamarlo, donde las personas se mantenían en estos lugares sin ningún tratamiento. Por lo tanto, en este momento se empiezan a etiquetar las personas y se les daba como tal el nombre de conceptos errados totalmente, puesto que a las prostitutas, a los mendigos, era a quienes consideraban enfermos mentales. ¿Por qué motivo los consideraban enfermos mentales? Porque lo que hacían no daba lugar para una cárcel, no daba lugar para un castigo, y las personas empezaron a tomar estas conductas o estos comportamientos o estos estilos de vida, por así decirlos, como enfermos mentales. Por lo tanto, era totalmente errado y no correspondiente a lo que es una enfermedad mental para la modernidad. Adicionalmente, a ello, se dice también que los esclavos de la época y también las mujeres se les decía que eran enfermos mentales, porque en el caso de los esclavos huían de sus amos, que eran en el momento, huían para que no tuvieran esta vida, y para ellos o para las demás personas se consideraba un enfermo mental. ¿Pero por qué? Porque esas personas, por su naturaleza, no querían ser esclavos. Las mujeres las mujeres histéricas se les consideró enfermas mentales, puesto que ellas querían también alejarse de su vida que llevaban, pero porque no querían ser unas mujeres sumisas a sus esposos,
y querían empezar nuevos caminos. Por lo tanto, se les consideraba enfermedad mental. La diferencia que hay de la psiquiatría a la de hoy es que se tiene en cuenta que en la psiquiatría se debe llevar un trasfondo sociológico y filosófico. Ahorita se considera la psiquiatría el construccionismo social. Ese construccionismo social existe dos opciones o dos criterios. Uno de ellos es la realidad existente fuera de nosotros como algo objetivo. Y otra es la construcción de la mente humana, dependiendo de dónde se encuentre la persona y cuál es su cultura y su entorno. Los enfermos mentales siguen siendo estigmatizados en este momento y también reciben etiquetas sociales, etiquetas donde realmente en el momento cualquier conducta anormal se considera enfermedad mental. Esa conducta anormal es llevada a cabo o se le da un nombre por una reunión de varios psiquiatras, pero no quiere decir que sea una enfermedad mental, independientemente de los psiquiatras que se reúnen. En un entonces se consideró la sexualidad o la orientación sexual diferente como homosexuales enfermos mentales. Para la actualidad ya no es una enfermedad mental. Para la actualidad es algo normal, es algo que no se debe considerar enfermedad. Por lo tanto, las personas que se encuentran en esta condición son aceptados en la sociedad por algunas personas. Adicionalmente a eso, en su tiempo se manejó la locura o el término de loco a otras personas que fueron importantes en la historia, como pintores y demás. Pero para este entonces hay que tener en cuenta que se manejaban se consideraban genios artistas. Por lo tanto, existen muchas conductas y es lo que propone o lo que propuso en su momento uno de los autores, el cual fue Laing. Él afirmaba que se vale las demás personas o las demás personas toman la psiquiatría para evadir o para rechazar los talentos o habilidades o conductas extrañas que se veían en otras personas. Por lo tanto, no se permitía la expresión libre y de esta manera esa expresión libre era cohibida y tratada como locura, siendo esta un rechazo para la sociedad totalmente. La diferencia que hay en la antipsiquiatría en su momento y la de ahora es que la enfermedad mental tiene criterios para considerarse una enfermedad mental. Una de ellas es la biología. Es realmente considerado un daño en el cerebro una enfermedad mental, puesto que si no funciona correctamente el cerebro, pues obviamente no va a haber una conducta o va a afectar una conducta en el comportamiento de la persona, en las acciones de la persona, en la manera física o mental de las personas que tienen un daño cerebral. Adicionalmente a ello, Lane también hablaba mucho sobre la esquizofrenia. La esquizofrenia es el deterioro a vivir las crisis. Hay fallas en la cognición e incluso riesgo de suicidarse y causar problemas a otras personas. El segundo criterio es la anormalidad estadística. Por lo tanto, es más que obvia los informes estadísticos que hay acerca del medio social y cultural de personas
independientemente del medio social o cultural de las personas, el cual existen unos síntomas, unos signos que se repiten en las culturas o independiente de la cultura. Adicional a esto también, como concepto propio o como una postura propia, muchas veces se estigmatizan estas personas y se les da un nombre de una enfermedad cuando no lo es. Claro ejemplo sobre la homosexualidad: no era un trastorno mental, pero tampoco debe existir como un concepto médico, puesto que en este caso no es una enfermedad. Por lo tanto, muchas veces como sociedad estigmatizamos y etiquetamos ciertas conductas que no nos parecen normales y las llevamos a un concepto médico, a querer dar un diagnóstico o querer dar una patología en personas que realmente están muy bien. Un claro ejemplo de esto son las personas que tienen fobias a las alturas, fobias a subirse a un avión, fobias a un animal, fobias a las plantas y muchas fobias que existen. Por lo tanto, es innecesario dar un nombre, dar una patología o un diagnóstico a una persona que tiene estos comportamientos. No es una enfermedad mental, no es una persona con problemas mentales, es simplemente una persona que tiene ciertas conductas o ciertas acciones que no soporta en el entorno en el cual se encuentra. Adicionalmente a eso también se habla sobre los niños o las personas autistas. En este caso yo considero que es una persona que sí realmente tiene unos comportamientos que son no anormales, pero sí son fuera de lo común. El hecho de no querer socializar, el hecho de temer o no sentir gusto o sentir un rechazo total por un color, y ya los estamos etiquetando, los estamos estigmatizando, diciendo que son o que caben dentro de un nombre de enfermedad mental. Por lo tanto, son personas que realmente no lo soportan, pero son personas que pueden salir adelante, que pueden tener una vida totalmente igual a la de otra persona. Simplemente en este caso ellos no tienen esa facilidad de interactuar con los demás, pero no quiere decir que no lleven una vida fácil. Por lo tanto, personalmente considero que una enfermedad mental debe estar en el DSM como aquellos comportamientos o conductas que una persona tiene y que se hace daño, ya sea a sí mismo, ya sea a la sociedad, a los demás, o atenten contra una persona. Por lo tanto, muchas veces damos nombres a conductas que tienen personas que lo hacen ver más grave de lo que realmente es. Por lo tanto, se debe esperar, por así decirlo, un avance en la ciencia donde realmente todas las enfermedades mentales se consideren realmente una enfermedad mental porque la persona está en riesgo o personas que están a su alrededor que realmente hacen un daño a la sociedad. Bueno, esto es mi concepto, mi forma y mi modo de ver la antipsiquiatría. Más adelante estaremos hablando y dando un avance según los conocimientos aprendidos. Feliz tarde.